Buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos a todos los participantes a esta jornada de actualización digital sobre la enfermedad de Gaucher y el COVID-19. Ante la situación actual en la que nos encontramos debido al coronavirus, a muchos de nosotros, de los enfermos de Gaucher, se nos planteaban muchas dudas sobre cómo nos afectará a nuestra enfermedad, qué pasará con nuestros tratamientos, si seremos más de riesgo que otras personas por ser enfermos de Gaucher. Entonces, todas estas dudas y incertidumbres que nos creaban, en la última reunión que mantuvimos la Junta Directiva telemáticamente, pues creímos que necesitábamos un experto en la materia para que nos solucionaran todos estos temas y darnos mayor tranquilidad. Entonces, gracias a la colaboración de la FETEC y a Sanofi Genzyme, podemos realizar hoy este proyecto. Esta sesión se va a realizar en 4 partes. Las 3 primeras partes son 3 ponencias realizadas por 4 expertos en la materia y una cuarta parte será la ronda de preguntas. Estas preguntas las podéis realizar vosotros debajo de vuestras pantallas con una herramienta que tenemos debajo de vuestras pantallas, una herramienta que se llama preguntas y respuestas. Ahí podéis mandar las preguntas que yo las recibiré y se las transmitiré al experto en la materia que pueda responder esta pregunta. Sí que os tengo que decir os pedir que sean estas preguntas de carácter general, ya que todas aquellas que sean casos particulares las iremos resolviendo por el correo electrónico, pero ya por privado. Y también comentaros que esta sesión va a ser grabada, pero solo parte de la sesión, pero con el único fin de poder transmitir o divulgar esta información en las redes sociales que dispone la asociación. Y bueno, ya no quiero robaros más tiempo y voy a dar paso a la palabra a la primera ponencia y a don Ignacio de Blas, que es profesor titular de la Universidad de Zaragoza, es el secretario de la FETEC y el título de su ponencia es Aspectos epidemiológicos de la pandemia por coronavirus 19 en España. Le paso la palabra a don Ignacio de Blas. Hola, buenas tardes a todos. Como decía Mónica, prefiero que me llamen Nacho luego en el turno de preguntas y lo que voy a hacer es compartir mi presentación. Entonces, un segundito que la encuentre, aquí está. Espero que la vean todos bien. Y un poco lo que vamos a repasar es un poquitín algo acerca de lo que es la enfermedad y el virus que la causa y luego algunos aspectos epidemiológicos y describir un poco la evolución hasta el momento en España, comparándola con Italia, que fue el primero en Europa, y Alemania, que parece ser que le van muy bien las cosas. Entonces, por un lado, decirles que el agente causal, que luego hablaré un poco con más detalle, se llama SARS-CoV-2, que es el nombre, viene del síndrome respiratorio agudo severo, causado por un coronavirus tipo 2 porque ya hemos tenido uno previo, como comentaré luego, y la enfermedad se llama la COVID-19, está la duda si es el COVID o la COVID, en teoría si una enfermedad sería la COVID-19, que es la enfermedad producida por coronavirus que se inició en el año de 2019 en China. Bien, entonces, sobre un poco la historia de esos coronavirus, que hasta ahora pues ha oído poco de hablar de ellos en el mundo fuera de la medicina humana, quitándolo a los médicos que están en el mundo del aparato respiratorio, no ha trascendido mucho a la opinión pública, excepto hace unos pocos años. Decirles que hay en humanos hay 2 grandes grupos, 2 subfamilias afectando, que son los alfa-coronavirus y los beta-coronavirus. Desde los años 60 se conocen 2 coronavirus, uno alfa y otro beta, que son el 229E y el OC43, que son de los que aparecen habitualmente en la población y están produciendo unos resfriados comunes, sobre todo en otoño e invierno, que se pueden confundir con una pequeña gripe, un poquito más leve, y en el año 2002 aparece el virus del SARS. El coronavirus del SARS produjo una pequeña pandemia, no llega a ser calificada como pandemia, pero sí que fue una propagación a nivel mundial, afectando a más de 20 países, iniciándose en China también, y también a partir de un virus que procedía de los murciélagos, como los 2 anteriores, y que había pasado por una civeta, un felino salvaje, para adaptarse a los humanos,
y allí produjo una cierta mortalidad. Estamos hablando de que los casos registrados fueron bastante altos y los enfermos, el 10% aproximadamente, podían fallecer. Es una letalidad relativamente alta. Unos años después se pone de moda el coronavirus, se empiezan a buscar todo el mundo coronavirus, se detecta en los Países Bajos un coronavirus en un niño con un problema respiratorio, se le denomina RL63 y es el coronavirus más prevalente en estos momentos en Europa. Quiere decir que la mayoría, un porcentaje importante de los resfriados comunes, hablan de entre el 10 y el 50%, pueden estar causados por este coronavirus. En 2005 se descubre otro en Hong Kong, tampoco con mucho impacto, y en 2012 aparece el que da nombre a una nueva línea de coronavirus, que es el MERS. Es un síndrome respiratorio del Oriente Medio. Aparece en Arabia Saudí y en este caso la propagación es más limitada, a menos países, pero se controló muy bien y a tiempo, era menos contagioso que el actual y que el SARS anterior, y se controló bastante bien, afortunadamente, porque este es sumamente letal. De hecho, la letalidad podía alcanzar el 38%. Es decir, que 4 de cada 10 personas enfermas morían. Y tenemos que esperar a 2019 a que aparezca este nuevo virus. Pero la historia del coronavirus, yo soy veterinario, la conocemos bien los veterinarios. De hecho, nosotros no trabajamos con 2 familias, sino con 4. De momento les pongo 3, la cuarta se la pongo de sorpresa. Entre los alfa coronavirus, los veremos luego, pero el primero que vemos es un gamma coronavirus, que aparece en los años 30, o sea, estamos hablando de casi 80-90 años de experiencia con estos virus, y que causan un proceso respiratorio, como los 7 coronavirus humanos, pero en este caso en aves, fundamentalmente en gallinas, y produce una bronquitis infecciosa que también puede afectar al riñón y al aparato reproductor. O sea, no piensen que solamente esos coronavirus causan problemas respiratorios, sino que estas descripciones que están haciendo en distintos órganos son completamente compatibles con lo que sabemos de los coronavirus animales. Frente a este coronavirus les tengo que decir que existen vacunas y funcionan relativamente bien. Llevamos mucho tiempo trabajando con él, llevamos mucho tiempo, años conviviendo, y en este tiempo sí que ha sufrido una serie de mutaciones, luego comentaré, que ha complicado un poco su manejo. En los años 50 aparece un alfa coronavirus, en este caso, afectando a los cerdos, produciendo diarreas, un proceso gastroentérico, diarreas y vómitos, sobre todo en animales jóvenes. Es el virus de la gastroenteritis transmisible. Y aquí entra en juego una de las cosas que sabemos desde el principio, y es que el tropismo, la afición de este virus por los epitelios, no solamente se centra en los respiratorios, sino también en los epitelios intestinales, y ese es un problema, es una enfermedad que se empezó a propagar, sobre todo en los años 70 dio bastantes problemas en Estados Unidos, y fue propagándose. Paralelamente aparece en esa misma década otro coronavirus, pero en este caso un betacoronavirus, causando un problema afectando a la sangre, produciendo una hemaglutinación y produciendo encefalomielitis, a un cuadro completamente distinto al respiratorio o al digestivo que estamos acostumbrados a ver. Afortunadamente ese virus está bastante contenido y no da muchos problemas, se controló bastante bien. En los años 70 aparece otro virus diarreico, con el cual convivimos en la actualidad, y también aparecen ya afectando a otras especies, en este caso los gatos. Aparece un coronavirus felino tipo 1, luego mutará a un tipo 2, que les comentaré luego de dónde aparece el tipo 2, y hay una cosa muy interesante en este virus que está relacionada con la mutación, que luego les comentaré. En el año 73 se describe por primera vez un coronavirus bovino. Es muy importante porque, así como les he dicho que los coronavirus humanos, los 6, la mayoría derivan de coronavirus aislados previamente o muy similares a los aislados en murciélagos, el OC43 deriva directamente de esta cepa de coronavirus, que evidentemente se describe en el 73, pero asumimos que lleva bastantes tiempos circulando en la población vacuna. Y de este derivan todos los coronavirus que afectan a los rumiantes. También derivarán todo el resto de betacoronavirus, como el de la encefalitis hemaglutinante porcina, también deriva de este coronavirus bovino. En el 74 se escribe por primera vez un virus causante una enfermedad que se conocía desde los años 50, bueno, finales de los 40, que es el coronavirus canino tipo 1, del cual derivan prácticamente todos los alfa coronavirus, es el predecesor de todos ellos, en cuanto a animales.
Después aparece otro coronavirus respiratorio. Ese es importante porque es una mutación del de la gastroenteritis transmisible, que esa mutación hace que pase a ser transmisión respiratoria y con una afección mínimamente respiratoria, es bastante asintomático, no produce grandes problemas, pero con una gran ventaja, y es que la aparición de este coronavirus respiratorio hizo que la gastroenteritis transmisible dejara de ser un problema, porque producía inmunidad cruzada, es decir, la inmunidad que producía este virus protegía contra el virus gastroentérico. Entonces actúa como una especie de vacuna. Y luego comentaré que en los años 2000 se ha seguido investigando y han aparecido nuevas variantes del coronavirus canino, en este caso el 2A y el 2B, que comentaré luego. Hay también un coronavirus respiratorio canino, como cual pueden ver que hay los caninos y los felinos suelen producir problemas de tipo digestivo. Los alfa coronavirus suelen ser problemas de tipo digestivo en su mayoría, mientras que los beta coronavirus normalmente son de tipo respiratorio. Y con la investigación que surgió a partir del SARS, se detectó precisamente en la zona de Hong Kong, en la zona del sudeste asiático, se detectaron una nueva familia de coronavirus, que son los delta coronavirus porcinos, que derivan de coronavirus aviares y que también producen problemas de tipo respiratorio y digestivo. Bueno, después de todo este lío, para que vean un poco que en veterinaria estamos bastante acostumbrados ya a este tipo de patógenos, decirles que el agente causal, el coronavirus, es un virus RNA, con una única cadena y que tiene una envoltura, y sobre esa envoltura hay unas protuberancias, una especie de espinas, se llaman precisamente espículas, que son formadas por la proteína S. Bien, esa estructura determina mucho la transmisión del virus y la capacidad de ser inactivado. No digo muerto, no se puede matar a un virus porque en principio no es un ser vivo, es una partícula con capacidad infectiva que necesita de la intervención, de la utilización de los recursos de una célula viva, en este caso células humanas. Bien, características importantes. En cuanto al DNA sencillo, una única cadena de RNA, luego comentaremos que su capacidad para cambiar, y eso lo comentaré en la siguiente diapositiva. Pero decirles que es bastante fácil de destruir. La cápsula que le rodea, bueno, la envoltura que le rodea, que es lipoproteica, está formada por una proteína E de la envoltura, y esa cápsula se disuelve bastante bien con agentes detergentes. De ahí el consejo que suelen dar siempre de lavarse las manos con jabón. Ese jabón precisamente lo que hace es romper esa cápsula, dejar expuesto al exterior a ese RNA, y el RNA es muy inestable en medio externo y se destruye fácilmente con rayos ultravioletas, con temperatura de 50 a 60 grados durante media hora, una hora, lo podemos inactivar con calor bastante fácilmente. Y las espículas que le rodean, más que darle una función protectora, lo que hace es precisamente utilizarlas para adherirse a las células de entrada, a la superficie de las células que quiere invadir. Esas espículas S, los antígenos que tienen luego, veremos que tienen una capacidad antigénica, son las que marcan una pequeña región de esta proteína, es la RBD, la Region Binding Domain. Esta zona es la que determina que el virus prefiera a los humanos, a los cerdos, a las vacas o a los gatos. Y es la que se va a enganchar en unos receptores que están en la superficie de las células, que fundamentalmente son los AC2, que son los receptores de la enzima convertidora a la angiotensina tipo 2, que están muy relacionados con personas hipertensas, y hay tratamientos precisamente para inactivar ese tipo de receptores que hacen que se sobreexpresen, y por eso puede ser un motivo de que este tipo de pacientes puedan tener más riesgo de infección, pero no solamente usa esos receptores, sino que usa otros receptores, como puede ser un receptor de la serina, o sea, una enzima convertidora de la serina, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que determina que prefiera una especie u otra. En principio, no es óptimo el diseño de esta RBD para los humanos. De hecho, también funciona bien en los gatos y se han demostrado la infección en los gatos, incluso la transmisión de gato a persona todavía no, pero es lo que hace que pueda transmitirse. De hecho, en el caso de SARS-CoV-2 es menos eficiente que el caso de SARS-CoV-1. O sea que cuando alguien habla de que si es un virus creado en laboratorio, pues lo mejor hubiese sido empezar por un virus que funcionaba ya bien, no empezar con un virus que la fijación, el tropismo celular ya es defectuoso, es de peor calidad. Bien, la otra ventaja de estas espículas es que van a producir una respuesta inmune, son las que van a estimular la respuesta inmune del hospedador y van a crear una respuesta de anticuerpos neutralizantes que son las que van a inactivar al virus, neutralizarlo, y van a hacer que las personas
podamos ir superando la enfermedad. Y son la gran esperanza de cara a producir una vacuna. Es decir, si podemos conseguir estimular esos anticuerpos neutralizantes frente a estas espículas, posiblemente podríamos inactivar el virus. Ya les digo que no tengan mucha confianza en la vacuna, porque nuestra experiencia es que de todos esos que les he listado, sí que en algunos ha habido vacunas, pero las únicas vacunas que hoy en día se están utilizando de forma rutinaria en el caso de los animales son las de la influenza, la bronquitis infecciosa aviar. En el resto de las especies, en caninos hay, pero no se utiliza prácticamente nada. En felinos había una vacuna y se tuvo que retirar porque daba más problemas que soluciones. Y en el caso de los cerdos existe registrada alguna vacuna en Estados Unidos y en Asia, pero en Europa no están registradas. O sea, no confíen demasiado en la vacuna como soluciona el problema. Eso llévenlo por delante. El RNA, lo que les decía, el RNA de estos virus, que igual que el del virus de la gripe es un virus RNA, condiciona una cosa muy importante y es la capacidad para cambiar el virus. Es decir, hay una posibilidad de que el virus vaya variando en función de dos mecanismos. Uno, lo que llamamos deriva genética o drift, que son las mutaciones toda la vida, que no son intencionadas, son errores en la transcripción del ARN que puntualmente ocurren y que se van acumulando conforme se va transmitiendo. No todas las mutaciones persisten, solamente aquellas mutaciones que conlleven un cambio en la estructura del virus que mejore o su transmisión o la evasión de la respuesta inmune, que es lo que hace normalmente el virus de la gripe, y algunos mecanismos que comentaré luego. De hecho, las gráficas que les he puesto corresponden no a un coronavirus, sino al virus de la gripe. La otra opción que la gente no está comentando mucho en los expertos, las personas que hablan, que no voy a decir que sean expertos en algunos casos, es el tema del reordenamiento genético, lo que se llama SHIFT, que es un mecanismo que también existe en gripe y son lo que llamamos recombinaciones. En este caso no son mutaciones puntuales del genoma, sino que son intercambios completos de segmentos del genoma en el caso de coinfecciones. Y luego les pondré algún ejemplo. Estos cambios genéticos hacen que el virus pueda ser más o menos transmisible. De hecho, acaban de publicarse un artículo por parte de una investigadora china bastante prestigiosa acerca de la capacidad de transmisión y de multiplicación de las cepas, de las variantes mutantes europeas, no vamos a llamar cepas todavía, pero sí los mutantes europeos con respecto a los asiáticos y originales y los americanos. Se parece que se multiplican mucho más rápido las variantes, los mutantes europeos, con lo cual explicaría la mayor prevalencia de la enfermedad en Europa. También podría explicar que la casuística, los cuadros sean más graves en los países europeos. No es cuestión de que lo estemos haciendo peor o mejor, sino que la composición genética de los virus que nos están afectando parece ser que son virus un poco más agresivos. Todavía hay que definirlo. Eso en Estados Unidos está viendo bastante bien y da bastantes evidencias al respecto, porque las cepas que están circulando por Nueva York, donde está produciendo un gran problema, son de origen europeo, mientras que el resto son mutaciones de una variante original china. Puede cambiar precisamente esa agresividad, esa virulencia, a producir cuadros más graves, pero también, y es importante, podría producirse cambios en la inmunogenicidad. Es decir, que ese cambio genético o esa reordenación, esa recombinación, tanto por mutación como recombinación, pudiera ser que las defensas que estamos generando contra el virus actual mañana no sirvan, porque el virus haya cambiado. Es lo que hace el virus de la gripe. Afortunadamente... Ignacio, perdone que le interrumpa, es que vamos un poco de tiempo. Vale, sí, voy rápido, me lo salto. Vamos al tema de los hospedadores, principalmente el hombre, el gato, como les he comentado, y aquí les explico un poquitín que estos nuevos virus se van creando por recombinación de virus anteriores. Destacar, por ejemplo, el virus canino, que es por recombinación del 2A canino y de la gastroenteritis transmisible porcina, con lo cual vean esa posibilidad de intercambio genético que puede condicionar mucho los cuadros en el futuro. Y rápidamente a las curvas de comparación. Aquí vemos cómo ha ido evolucionando la enfermedad por millón de habitantes, son casos totales por millón de habitantes, y ajustando el inicio al primer día que han sobrepasado un caso por millón de habitantes, no suele ser lo habitual en las gráficas que están viendo en la prensa, y vemos que Alemania va llegando a esa forma de S que nos interesa llegar a todo el mundo. Italia todavía va más despacio, pero todavía no ha llegado a ese punto de inflexión, sí que pasa el punto de inflexión, pero todavía no llega a colocarse horizontalmente, a una asíntota horizontal en la parte superior, y España vamos muy por encima del resto. Si descartamos de los casos totales los que ya se han resuelto, es decir, los que han fallecido y los que se han recuperado,
vemos que ya todo el mundo más o menos estamos en el pico. España, vemos aquí un pico raro y es porque me han cambiado los criterios de notificación, y que Alemania va bastante bien, sorprendentemente. Esos serían los nuevos casos diarios, lo que llamamos incidencia, y aquí vemos que España sigue estando por encima. Creo que solamente nos gana Bélgica en ese sentido, y tenemos en los últimos días un repunte, que no es tanto un repunte epidémico, sino como un cambio, por un lado, en las metodologías de notificación. Se ha decidido que se cambien los criterios de notificación, de definición de caso, y también hemos aumentado la cantidad de kits diagnósticos, de pruebas diagnósticas que se están utilizando. Con lo cual, como diagnosticamos más, encontramos más nuevos casos. En cuanto a mortalidad, también nos va peor que al resto, lógicamente. Tenemos más enfermos, tenemos también más muertos. Y esa variación, vemos que diariamente aquí sí que estamos viendo que estamos mejorando, que puede ser tanto debido a esta mejora, tanto a la disminución de nuevos casos, como también a la mejora de los tratamientos disponibles para estos enfermos nuevos. Y por último, como gráfica resumen, les pongo todo junto. Lo que son la gráfica punteada corresponde a esta curva de casos activos, que vemos que está queremos llegar a la cima y empezar el descenso, la fase de regresión. Vemos la curva de incidencia, que sí que estamos ya más o menos en bajada, aunque los últimos días han sido un poco atípicos, ya digo, por cambios en las notificaciones. Y aquí el objetivo es que estas líneas rojas crucen las barras acumuladas verdes y negras. Las barras verdes son los nuevos casos que se recuperan cada día, y las grises oscuras los muertos. Vean que durante algún par de días las notificaciones hubo que no se notificaran ni enfermos o nuevos muertos. Vemos que lo ideal es que esta curva roja se quede por debajo. Esto sería todo por mi parte, y luego quedamos para el turno de preguntas. Perdonad el retraso. Muchas gracias por su intervención. Y ahora voy a dar paso a la doctora Pilar Giraldo, que muchos de vosotros ya la conocéis. Es la presidenta de la FETEC, gran amiga y colaboradora siempre con la asociación, y su título de la ponencia es Recomendaciones establecidas para los pacientes y familiares de la enfermedad de Gaucher durante la pandemia. Le paso la palabra a Pilar. Sí, buenas tardes, siento no poder quitar la pantalla esta que tengo ahora aquí todavía de Nacho. A ver, la mía, un momento, que voy a por la mía. Bueno, muchas gracias a Mónica y a la Asociación de Pacientes por la confianza y por permitirnos hablar de un tema que, como ya ha dicho Nacho, no somos expertos. Por supuesto, nadie es experto porque es una cosa que nos ha venido como de repente y no tenemos todavía, nosotros ni prácticamente, no vamos, y nadie, una idea de lo que... Perdón, que estoy torpe. Entonces, está aquí. A ver si consigo ponerlo en marcha. Un momento. Bueno, mal. Perdón. Creo que ya. A ver, bueno. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que sabemos y de lo que hemos hecho y queremos hacer un poco para profundizar en esta enfermedad. Hablamos de la pandemia, hay muchas cosas que ya ha dicho Nacho, pues no lo voy a decir, solamente sí quería precisar los términos, porque como en los medios de comunicación se están utilizando términos que a veces son confusos, tal como él ha dicho, el virus se llama SARS-CoV-2 y la enfermedad es COVID-19. Entonces, por facilidad coloquialmente de hablar, pues estamos hablando de COVID-19, pero esa es la enfermedad, no es el virus. Vale, todo nos ha venido desde China y por las comunicaciones tan extensas en la distribución en estos momentos es mundial, como ya se ha dicho, y vamos a lo que a nosotros nos compite en relación con la enfermedad de Gaucher, que es la que estamos tratando hoy. Entonces, por recordar un poquito el tema de las células inmunes y la función de cada una, me viene bien hablar de esto para después poder comentar algunos aspectos que son de interés. Muchos nos lo han escuchado, que la hematopoiesis, que es la fuente de las células que se encuentra en la médula ósea, van a producir toda una serie de células, desde glóbulos rojos
a las células más especializadas, que son las del sistema inmune, tanto en la línea linfoide como en la línea mieloide. Dentro de la línea mieloide tenemos el monocito, que es la célula que está más involucrada en la enfermedad de Gaucher, cuya última expresión es el macrófago, célula capaz de estar presente en diversos tejidos y adquirir allí diversas funciones. Por el lado de los linfocitos son las células encargadas de la inmunidad humoral y celular. Recordar que el monocito y el macrófago es capaz de ingerir toda serie de elementos, sean bacterias, sean partículas, sean incluso otras células, y son las que acuden a los puntos de infección y a los puntos donde hay un compromiso en el organismo para llegar a sus defensas. Todo esto, pues a través de todos los vasos sanguíneos que tenemos en el organismo, pues esas células van migrando y llegan aquí. En el caso que nos ocupa, que es la de esta infección que llega al pulmón, porque tiene ese tropismo, tal como ha dicho Nacho, sobre la puerta de entrada al organismo, pues en ese punto lo que es el alveolo pulmonar está lleno de células alveolares que son macrófagos, que tienen ahí esa función de captar partículas, y entra dentro del macrófago y de la célula del endotelio del pulmón, y ahí ejerce su acción. Después, como se va a comentar de esto más en extenso, yo ahí no sigo, pero Ignacio ya ha dado muchas pistas acerca de esto. ¿Qué pasa ahí? Pues que esas células, bueno, pues están cumpliendo ahí su función, y entonces pasamos de una situación en la cual la enfermedad puede resultar asintomática porque han tenido poco contacto con el virus, porque sus defensas o su sistema inmune y macrofágico está muy controlado, y entonces hay diversos grados. Hay pacientes asintomáticos, pacientes que tienen una enfermedad moderada, pero hay otros grupos de pacientes que padecen una enfermedad muy grave. Muy grave porque todas esas células que han llegado al interior del alveolo pulmonar, al cual acuden todos los macrófagos, las células linfoides para defender al organismo, etcétera, van a dar lugar ahí de una situación inflamatoria muy importante que conlleva a que la respuesta sea totalmente exagerada, y haya un compromiso en la función del alveolo pulmonar, que es dejar pasar el oxígeno hacia el pulmón, y el paciente no tiene oxígeno, no puede respirar, y es lo que da lugar a unas lesiones, unas inflamaciones en ambos campos pulmonares que en los casos que fatalmente terminan mal, pues esto es lo que conlleva a la muerte. Por otra parte, hay una disfunción de las células linfoides. Aquellas personas que tienen de base una enfermedad en la cual el linfocito está comprometido, pues son personas de mayor riesgo. El macrófago, que lanza todas sus sustancias, las citoquinas, etcétera, atacan al endotelio vascular, y ahí también hay un acúmulo de partículas y de sustancias que pueden, y de hecho producen microtrombos, pequeños trombos que conducen a lo que llamamos en hematología una coagulación intravascular diseminada, que es muy, muy, muy grave. Esto no se reduce solo al pulmón, sino que también se han encontrado lesiones, y hay un fracaso del corazón, en el riñón también se puede dañar, y el hígado. Vale, dicho eso, ahí están las gravedades de la enfermedad. ¿Qué pasa? Que ahora hemos aprendido, después de todos estos días estudiando solamente este tipo de enfermedad, pues hemos aprendido que esta enfermedad tiene una fase inicial, que es la que dura la primera semana, 7 días, donde está el virus a nivel de la garganta y de las vías respiratorias altas. En esa fase es cuando se puede diagnosticar, por la técnica que ya ha estado en boca de todas las presentaciones que han hecho los políticos y los que hablan de la infección en los medios de comunicación, que es la PCR, que es una técnica por la cual se detecta ese RNA viral del que hablaba anteriormente Ignacio.
en esa primera fase, pues todo el mundo que está en contacto, que tiene el virus en su organismo, tiene esa PCR positiva, al 100%. Pero esa fase se va pasando para dar paso a la segunda fase, que es esa inflamación de la que habla en la diapositiva anterior, y en ese punto la positividad de la PCR va disminuyendo porque empiezan a producirse toda una serie de reacciones inmunes que van a provocar la producción de anticuerpos contra ese virus, y es la prueba esta que se habla de los anticuerpos, la prueba de los anticuerpos, una prueba que se hace en el suero, en el plasma del sujeto, y en este caso, en esta fase ya la PCR puede ser negativa, pero empiezan a ser positivas las pruebas de anticuerpos, y es lo que el sujeto que ha estado en contacto con ese virus haya tenido síntomas o no haya tenido síntomas, nos dice que tiene en ese momento o en estos momentos unas defensas frente a esa infección. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo de padecer la enfermedad? La experiencia que hemos tenido pues nos dice que es la edad, las personas mayores de 60 años tienen un mayor riesgo, el tener otras enfermedades concomitantes, como es la diabetes, la hipertensión, cáncer, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, situaciones de bajas defensas o situaciones de inmunodeficiencia, y los fumadores, porque tienen un aparato respiratorio pues no óptimo. Entonces, ¿qué ocurre con los pacientes con enfermedad de Gaucher? La pregunta es, ¿son más susceptibles a padecer una enfermedad COVID-19 grave? Pues en realidad se sabe que los pacientes con enfermedades crónicas se pueden afectar con mayor gravedad por este virus, pero no hay ninguna evidencia de que ocurra con mayor intensidad en los pacientes que padecen con enfermedad de Gaucher. Esto es así, en España no tenemos noticias de casos que se hayan diagnosticado de enfermedad COVID-19, y en unas reuniones que hemos tenido con el Grupo Europeo de Enfermedad de Gaucher, tanto Italia como Francia han referido que en sus países tampoco habían detectado ningún caso. Eso está ahí. Eso puede ser hoy así y mañana ser de otra forma, porque esta situación pues es muy cambiante. Pero en general los pacientes con enfermedad de Gaucher, especialmente los mayores de 60 años, y en el registro español de enfermedad de Gaucher sabemos que es el 40% de los pacientes que están registrados tienen esa edad, están muchos de ellos sin bazo, les quitaron el bazo porque son pacientes que se diagnosticaron hace muchos años y en ese momento pues no había otra opción, y esto no es que les haga el bazo, no es un factor el no tener bazo no es un factor de riesgo para adquirir enfermedades víricas, pero sí bacterianas. Entonces, una complicación bacteriana es una situación añadida a una infección por viral que la hace ser en sí mismo más grave. Por eso insistimos siempre mucho, y es lo que hacemos regularmente, protocolizadamente en los pacientes a los cuales se les va a quitar el bazo por alguna otra razón, o pacientes que ya estaban esplenectomizados anteriormente, que tengan al día su plan de vacunación frente a los gérmenes de transmisión respiratoria, como son el Haemophilus influenzae, el neumococo, el meningococo y la gripe estacional. Bien. ¿Qué hemos hecho nosotros ante esta situación excepcional, para hacer unas recomendaciones? Porque la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, en el foro en la página web de esa sociedad, todos los grupos han estado aportando sus recomendaciones para los pacientes, para los médicos y pacientes que atienden a esta situación. Entonces, en general, en este contexto de infección tan extensa, lo que se llama una pandemia, lo que sea, en general, normas generales, individualizar cada caso para adaptar las medidas a las características de cada paciente. Evitar siempre las visitas al hospital, porque es el lugar donde más casos de infección puede haber. Realizar todas las consultas que se puedan diferir en otro momento, o hacerlas telefónicas. Pues poner análisis y pruebas que no sean prioritarias.
Se han establecido, de hecho, en los hospitales algunos protocolos que clasifican la prioridad de procedimientos diagnósticos en función del diagnóstico y situación del paciente, porque esto no, a lo mejor en un caso puntual pues hay que hacerlo de otra forma. Y utilizar siempre que sea posible fármacos de administración oral. Desde que el 16 de marzo se instauró en nuestro país el estado de alarma, se reorganizaron las actividades sanitarias en general, pues esto, posponiendo todas las prestaciones que no eran esenciales. El personal sanitario se dedicó casi exclusivamente y prioritariamente, por supuesto, a la atención de pacientes y sospechas de enfermedad del COVID, de la enfermedad COVID-19, y en pacientes que tenían sus visitas ya programadas con enfermedades crónicas se les comunicó por teléfono, correo directamente las nuevas medidas de atención. Siempre, además, con las recomendaciones de observar la aparición de síntomas relacionados con la infección por SARS-CoV-2, que están aquí dibujadas. Yo creo que no hay que repetirlas, pero para si alguno no tiene conocimiento, pues tos, fiebre, dolor de garganta, secreción nasal y dificultad respiratoria son los síntomas clave. En algunos casos también se ha referido la disminución del gusto y del olfato, pero bueno, son temas por analizar. Entonces, ¿qué hicimos nosotros en el grupo español de enfermedades de depósito lisosomal de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia con la FETEC? Pues hicimos unas recomendaciones que están colocadas en la página web tanto de la FETEC como de la Sociedad Española de Hematología, se colocaron el 26 de marzo del 2020. Con estas recomendaciones que un poco eran las que ya se intuían como lógicas, de minimizar situaciones de riesgo, lo que he comentado antes, diferir exploraciones, que el paciente que tiene los tratamientos, ya en este caso entrábamos en la zona de tratamientos, las infusiones domiciliarias, bueno, lo voy a comentar un poco de cara al futuro, porque esto se hizo hace un mes, ahora las situaciones van a ir cambiando y creemos que debemos actualizar esas recomendaciones, lo voy a comentar un poquito más adelante para no liarlos. Simultáneamente también hicieron la Asociación Española de Errores Congénitos del Metabolismo, que está conformada mayoritariamente por pediatras, pues hicieron también sus recomendaciones para pacientes que tienen diferentes enfermedades lisosomales y también para enfermedad de Gaucher y Fabry, en función, dejándolo mayoritariamente a criterio siempre del estado del paciente y de la opinión del médico en relación con la administración de las dosis de enzima. Entonces, de acuerdo con esto, estamos elaborando la segunda versión y el objetivo es, en pacientes que están en tratamiento enzimático sustitutivo, que el programa de infusiones domiciliarias se mantenga de acuerdo al calendario establecido, es decir, las administraciones que ya tenían programadas cada 2 semanas. En los pacientes en que la administración es en el hospital, pues la recomendación es adecuar, y esto me consta que ya lo han hecho en muchos sitios, adecuar un espacio libre de contacto con las áreas donde pasan o transitan o están los pacientes que tienen el COVID-19. Esto se llama áreas limpias. Ajustar los horarios de los pacientes para que permanezcan el menor tiempo posible en el hospital, guardando las normas de distancia social y protección individual, y la atención por parte del personal sanitario con equipo de protección. En aquellos casos en que están en esta situación, pero los pacientes presentan síntomas de sospecha de enfermedad COVID-19, la recomendación es no utilizar el acceso al hospital por la vía de la zona de administración del tratamiento, sino redirigirlo a la zona específica de atención de pacientes con sospecha de enfermedad COVID-19, tomar la temperatura, realizar el test diagnóstico y, en caso de ser positivo, pues el aislamiento y vigilancia tal como está previsto. Bueno, esto es lo mismo de las mismas recomendaciones, y
que en este momento nos están diciendo que en las próximas semanas se van a poder aplicar los test diagnósticos en asistencia primaria, en atención primaria, para facilitar la identificación de pacientes que hayan podido ser asintomáticos o pacientes que han superado la infección para detectar los focos donde han estado esos pacientes y para saber que están protegidos en este momento de la infección. También se están en los centros hospitalarios se están estableciendo las medidas de protección con la apertura ya de una vez pasada esta etapa de máxima disponibilidad para los afectados por la infección, pues a distribuir el hospital en áreas limpias, en tener muy en cuenta todo lo que es la distancia social, el uso de mascarillas, geles de desinfección, guantes y mantener la atención en forma de consultas virtuales como una recomendación prioritaria. Muchas de las cosas que estamos haciendo ahora en estos momentos pues se van a quedar con nosotros porque la forma de vivir nos va a cambiar a todos. También la tecnología es algo que también está ahí y que se están explorando diferentes opciones. Me consta que se están estudiando y haciendo herramientas que se puedan manejar desde los dispositivos que tenemos para tener un control automático de la temperatura por termómetros conectados a internet, aplicaciones en el móvil para detectar síntomas y mantener la distancia social para evitar los contagios, y que estas herramientas pueden convertirse en este futuro próximo en un nuevo estándar para la vigilancia de la enfermedad. ¿Qué pasa con los pacientes con enfermedad de Gaucher que han seguido irregularmente la administración del tratamiento? Pues no lo sabemos. Conoceremos datos reales cuando tengamos el análisis de la encuesta que hemos propuesto y que se está llevando a cabo desde FETEC y que después se comentará al final. Eso sí, lo que sí que podemos es revisar lo que ocurrió durante la etapa de desabastecimiento en 2009, que digamos sería un parangón los que estuvieron o sufrieron aquella etapa en la que hubo como un año en que había un desabastecimiento de enzima y hubo que ir adecuando dosis, periodos de administración, etcétera, y varios países, entre ellos nosotros, publicamos la experiencia de lo que había pasado en los pacientes con disminución de dosis, con dosis administradas de forma irregular, etcétera. ¿Qué pasa? Ahora comentaré esas experiencias. ¿Qué pasa con los pacientes que están recibiendo tratamiento oral? Los pacientes con tratamiento oral con miglustat, o sea, con Zavesca, no tienen ninguna interferencia con fármacos utilizados en el tratamiento oral. Esto es un supuesto de que los pacientes pudieran estar infectados por el coronavirus. Nos adelantamos a algo que pudiera pasar, pero no es que haya que hacer nada en este momento. Los pacientes en tratamiento oral con el miglustat, ya que hay que tener en cuenta que este fármaco se metaboliza por la vía del citocromo, pues hay interferencia con fármacos que se aplican como tratamiento de infecciones víricas que se están utilizando para el COVID. Y esto hace interferencia y no se recomienda. La combinación también que se está utilizando de acitromicina, hidroxicloroquina, también hay un efecto adverso sobre el corazón, que prolongación de QT, la recomendación también es discontinuar el tratamiento, pero esto es un supuesto. Entonces, ¿qué pasó en aquel momento en que hubo un desabastecimiento de la enzima, que entonces la única que había comercial era Cerecime? Entonces se hizo un análisis, los australianos estudiaron en 24 pacientes adultos que suspendieron el tratamiento durante 5 meses, habían tenido un tratamiento previo de 9 años a una dosis media de 22 unidades kilo, lo cual no era mucho. Y mantuvieron un control de los pacientes mensualmente, valorando el tamaño hepatoesplénico, los niveles de hemoglobina, las plaquetas y el biomarcador quitotrioxidasa. Ningún paciente desarrolló complicaciones graves ni reversibles.
3 sufrieron deterioro y reiniciaron tratamiento a los 4 y 5 meses y nos muestran las curvas de lo que pasó, ¿no? Pues los niveles de hemoglobina se mantuvieron prácticamente sin cambios, las plaquetas sí que bajaron un poco en la mayoría de los casos, pues un 20 o hasta en algún caso un 20, un 30 y hasta un 40%, y el biomarcador, la quitotriosidasa, pues sí que desde el punto de cero, pues a lo largo de esos meses indicaba que había una reactivación, o sea, que había un aumento de este biomarcador. Pilar, perdona que te interrumpa, pero se nos va la hora un poco. Vale, termino ya enseguida. Bueno, la experiencia de España fue parecida, solamente nosotros sí que estudiamos 50 pacientes, 17 con reducción de dosis y 23 que discontinuaron, y solamente tuvimos un paciente en el grupo de discontinuación que desarrolló una crisis ósea y otro paciente anemia. El cansancio y el dolor fueron los datos clínicos más frecuentes en estos casos, y en todos ellos hubo una estabilidad de los parámetros analíticos, excepto en los biomarcadores. Tanto quitotriosidasa como el CCL18 pues, sufrieron un incremento. Vale. Lo mismo ocurrió en el estudio que hicieron los italianos, pero en este caso iban más allá, porque era un estudio retrospectivo y además de los parámetros analíticos querían valorar el bienestar de los pacientes. Y hicieron una escala de problemas que podrían haber presentado estos pacientes durante ese periodo de desabastecimiento y observaron que un porcentaje no muy grande tenían, pero sí que lo referían, que habían presentado 4 o 5 problemas, que eran disminución de la actividad, concentración, pérdida de memoria, vida social, etc. Bueno, nada más. Luego, unas connotaciones acerca de las recomendaciones que nos están haciendo en plan general y que son las que deben de llevar los pacientes con enfermedad de Gaucher. Esto es lo que ocurre cuando hablamos sin ninguna protección. Estos puntos verdes son las gotitas de nuestro aire expirado que pueden contener, si estamos contagiados, el virus. Y que sepáis que se ha analizado ese virus que se queda depositado sobre diferentes superficies, pues aquí están referidas todas las superficies aerosol. Bueno, el aerosol es lo que expiramos, el cobre, el cartón, el acero y el plástico. Entonces, las estructuras que mantienen durante más tiempo, estos son horas, durante más tiempo a los virus vivos, son el plástico y el acero. Los otros, pues en 20 horas ya han desaparecido. Vale. Entonces, recomendaciones en general, seguir las que nos marcan en estos momentos, que vamos a reincorporarnos en breve a la vida más o menos habitual, la rutina habitual, y que los pacientes que están en tratamiento enzimático, me consta que las empresas se han preocupado de facilitar tanto tratamientos domiciliarios como que los pacientes que están en tratamiento oral se envíen la medicación a los domicilios para evitar que el paciente acuda en lo posible al hospital. Y por mí nada más, recordar que hoy es el día de San Jorge y desde Aragón, en vez de dragones, estamos intentando también matar a este bicho. Gracias. Muchas gracias por tu ponencia, Pilar. Y ahora voy a dar paso a doña Laura López de Frutos, investigadora de la Unidad de Investigación Translacional de la FETEC, y su ponencia, proyectos de investigación impulsados por FETEC en relación con la pandemia. Esta ponencia la van a explicar entre 2 personas. Primero voy a saludar a Laura y luego ya os presento a Beatriz. Tienes la palabra. Vale. Buenas tardes, gracias por ofrecerme la oportunidad de participar en esta sesión. Yo he modificado un poco mi charla porque el otro día me escribió un médico y me dijo: es que mi paciente de Gaucher dice que está protegido porque tiene los ECA elevados. Y me dio tanto miedo que he decidido que voy a cambiar un poco mi charla y luego ya os hablaré del proyecto.
Y aquí estamos compartiendo la pantalla. Vale, yo os voy a hablar de la interacción de los ECA, de la enzima convertidora de angiotensina, con el SARS-CoV-2, con el virus causal del COVID-19. SARS-CoV-2, como ya nos ha introducido Nacho, es un virus de RNA encapsulado con diferentes proteínas, y la que más nos interesa es la proteína S, que es a través de la cual el virus se une a las células para poder entrar. Esa unión la hace uniéndose al receptor AC2, que AC es el acrónimo en inglés de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Vale? Tenemos AC1 y AC2. AC2 está anclado en las células, el virus se une, se juntan el receptor y la proteína S del virus y se acerca otra proteína, que es TMPRSS2, y parte el receptor por la mitad, permitiendo la entrada del virus. Con lo cual, para que se dé una infección es necesario que el virus tenga la proteína S, que exista el receptor AC en nuestras células y que también exista TMPRSS2. Si falta uno de los tres componentes, no habrá infección por SARS-CoV-2. Vale. La enzima convertidora de angiotensina y la enzima convertida en angiotensina 2, el receptor del virus, actúan en nuestro organismo regulando la presión arterial. ¿Vale? Nosotros tenemos angiotensinógeno que se convierte en angiotensina y este puede o modificarse a través de la enzima convertida de angiotensina y dar una vasoconstricción y provocar hipertensión, o modificarse a través de la enzima convertida de angiotensina 2, del receptor del virus, y acabar provocando una vasodilatación y una posible hipotensión. ¿Vale? Sería el efecto contrario. Se ha hablado mucho y hay controversia sobre el uso de inhibidores de la enzima convertida de angiotensina en los pacientes afectos de COVID-19. ¿Vale? Estos inhibidores son, en gran parte, muchos de los medicamentos que tomamos para la tensión arterial. Todos los hipertensos, la gran mayoría, toman inhibidores de esta enzima. Y se sabe que esos inhibidores hacen que aumente el número de receptores AC2, el que usa el virus para entrar a la célula, en nuestro organismo. ¿Vale? Y se supone que si tenemos más receptores AC2, entrará más virus y con lo cual el riesgo de infección es mayor y de la severidad de la infección también es mayor. Además, en la posición contraria, se sabe que los niños tienen más receptores AC2 que las personas mayores y en cambio tienen menos afectación por el virus. Y que en pulmones enfermos, por ejemplo con hipertensión pulmonar arterial, una mayor cantidad de AC2 hace que la patología remita. Con lo cual, por un lado tenemos argumentos que nos dicen que los inhibidores, que tener mucho AC2 es malo, y por otro lado tenemos argumentos que nos dicen que tener mucho AC2 es bueno. Estamos en un momento en el que, como que estamos aprendiendo sobre la enfermedad, hay muchas lagunas que no conocemos. El hecho de tener mucho AC2, además, se supone que no todo él estará ligado a la célula, que habrá mucha parte libre en el torrente sanguíneo que también unirá virus, pero que no podrá internalizarlo a ningún sitio. Lo cual quizá tener tanto no es tan mal. Y además, si no aumentamos el porcentaje de TMPRSS2 en proporción al porcentaje de receptores, no vamos a internalizar más virus. Vale, ¿y esto cómo se relaciona con los pacientes de Gaucher? Vale, como ya he dicho, se sabe que cuando se toman inhibidores de ACE, hay más AC2 unido a la célula. Más fármaco antihipertensivo, tienes más AC2 y con lo cual más posible entrada del virus. Funciona al revés. La gente que tiene más ECA o más ACE en su organismo, ¿tiene menos AC2? No lo sabemos. Ahí está parte de nuestro proyecto de investigación. Además, los pacientes de Gaucher bien tratados, al menos con terapia de reducción de reemplazo enzimático, cuando empiezan el tratamiento sí que tienen unos niveles de esta enzima, de la enzima convertida a angiotensina, más elevados que la población general. Pero con el tratamiento, al nivel, igual que los otros biomarcadores, esos niveles disminuyen.
Con lo cual, si tú te estás tomando correctamente el tratamiento para Gaucher, no tendrías que tener unos niveles diferentes que la población general. Y además, se han reportado ya actualmente casos de pacientes con enfermedad de Gaucher y que han tenido síntomas que podrían coincidir con los del COVID-19. Con lo cual, el proyecto de investigación que estamos planteando nosotros es, por un lado, comprobar si esta funcionalidad inversa de si tengo mucho AC, tengo poco AC2 es real, y por otro lado, ver qué pasa con TMPRSS2 en los pacientes de Gaucher. Tienen más AC, pero esa proteína, ¿cómo la tiene? Y por si acaso, como que no sabemos mucho de nada ahora mismo sobre esta enfermedad, quedarnos en casa es la mejor prevención. Y yo ya estoy. Muchas gracias por tus intervenciones. Ahora voy a dar paso a la cuarta parte de esta sesión, que es el turno de preguntas. Algunas preguntas ya me las han mandado con anterioridad al correo, otras las estoy recibiendo ahora. La primera pregunta que va dirigida para Pilar es que, ¿qué pasa con los tratamientos intravenosos que ahora están poniendo una vez al mes el doble de dosis en vez de una vez cada 15 días? Si eso es efectivo. Muchas gracias. Un momento. ¿Ya se me oye? ¿Me oís? Espero que me estén escuchando. Sí, En yo sí te oigo. me estáis escuchando, ¿no? Es que no oía. Vale. En principio hay que tener en cuenta que estamos en una situación extraordinaria como tal. El hecho de que se haya perdido alguna dosis o que se estén administrando dosis mensuales, bueno, pues es una situación que yo creo que no va a durar mucho tiempo. Hay que tener en cuenta que hay algunos trabajos en los que se argumenta que sí, que una dosis mensual pues puede ser útil, pero hay que diferenciar mucho e individualizar mucho el caso. No es lo mismo un paciente que tiene una situación estable, que lleva varios años en tratamiento, que no ha tenido altibajos ni en sus biomarcadores ni manifestaciones clínicas que impidan que esto se pueda hacer así, pero aquellos pacientes de riesgo de tener complicaciones, crisis óseas u otras complicaciones, pues no es la mejor pauta, puesto que el enzima permanece en sangre durante muy poquito tiempo y donde tiene que actuar es a nivel del lisosoma, y eso lo que se capta al poco tiempo de hacer la infusión. Es decir, que no es lo mismo estar 2 semanas sin recibir ese fármaco que estar 4 semanas. Aunque pongamos doble de dosis, no va por eso a tener una mayor persistencia en la sangre. Entonces hay que individualizar el caso. Digamos, estamos en una situación transitoria y todo lo que hagamos, pues en función de la situación lo tenemos que sobrellevar así, pero no, en mi opinión, no es para siempre. Vale, muchas gracias. Esa administración. La siguiente pregunta es para Nacho. ¿Cuáles serán las razones principales para que el virus pueda presentar mutaciones en un periodo de tiempo tan corto? A ver, son varios factores. El coronavirus tampoco muta tan rápido como el de la gripe, y un factor importante es la cantidad de población. Cuanto hay muchos individuos, cuanto más individuos hay, más infectados, más virus hay, más posibilidades de mutación hay. De hecho, las altas cargas víricas favorecen la mutación, y lo que comentaba del coronavirus felino, por ejemplo, es capaz de mutar dentro del individuo. El coronavirus felino produce una diarrea normal y corriente, pero en algunos individuos, sobre todo cuando hay muchos gatos juntos, aumenta la probabilidad de que un gato de esos mute, y entonces se produzca una variante, pero dentro del propio gato, que produce un cuadro clínico totalmente distinto, que es la periodontitis infecciosa felina. Entonces, por un lado es la cantidad de virus que haya, y por otro lado la cantidad de individuos que estén infectados. Una cosa grave también es, en el caso de las recombinaciones, que estén circulando varias cepas simultáneamente en la población, de forma que se pueden recombinar en un mismo individuo, estar infectado por 2 cepas diferentes y recombinarse virus distintos o variantes distintas. En el caso de la bronquitis infecciosa aviar,
se puede llegar a recombinar el virus de campo con el virus vacunal, porque es un virus atenuado, o sea, es decir, es un virus activo. Entonces podría haber incluso recomendaciones con el virus natural vacunal. Por eso les digo que lo de la vacuna de coronavirus es un tanto peliaguda. Si no es una vacuna muerta, conlleva riesgos adicionales. Entonces ahí es un factor sobre todo desde cantidad de infectados y carga infecciosa de los infectados y cantidad de combinaciones posibles que pueda haber. Es un tema de lotería, es un cálculo de probabilidades. Muchas gracias. Muchas gracias por la contestación. Ahora, otra pregunta, imagino que irá dirigida a Pilar. Me preguntan que si es el momento, ahora en el momento actual que estamos viviendo, de hacer ensayos clínicos. Bueno, por ley, ahora en este... Bueno, a ver, el hecho de los ensayos clínicos en este momento está reglamentado por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, que las normas que ha dado es que no se incluyan nuevos pacientes en ensayos clínicos, pero aquellos pacientes que están ya llevan un tiempo en esos estudios, hay que hacer el seguimiento y todo lo que conlleva el ensayo clínico de la misma manera. Lo que está parado es la inclusión de nuevos casos. Los ensayos, no sé si se refiere a los ensayos clínicos en general o los ensayos clínicos con el COVID. No, hombre, me imagino que serán los ensayos clínicos en la asociación con los enfermos de Gaucher y... En principio, los ensayos clínicos que están iniciados, pues siguen, no hay ningún cambio, todo sigue igual. Y lo que no está permitido es incluir nuevos pacientes. Y en cuanto a los ensayos clínicos que se han planteado en pacientes COVID, es que es un tema tan de actualidad y tan necesario el hacer en estos momentos todo tipo de investigación, pues que está impulsado incluso por el Carlos III y por las agencias, que se hagan todas las determinaciones y todas las pruebas que puedan ayudarnos a combatirlo. Vale, muchas gracias. Otra pregunta, ya que teníamos a Pilar en acción, me dicen que se aconseja que en el hospital se esté en menos tiempo posible para ponerse el tratamiento, pero si en un caso se va al tratamiento y eso no se lleva a cabo porque igual se está más tiempo que en otras ocasiones, ¿qué se puede hacer ante esta situación? Ya es una situación que depende de cada hospital. Yo tengo información sobre algunos hospitales que han establecido poner áreas diferentes de lo que es el hospital de día, en el cual se administran normalmente las medicaciones para estos pacientes que no entren en contacto con más personas que puedan ser susceptibles de contagiar. Entonces, pues es pedirlo, o sea, es que vamos a hacer, cada hospital es un mundo, ya lo sabemos, cada sitio tiene sus peculiaridades. Pues claro, la recomendación, no solamente para pacientes que están en tratamiento por la enfermedad de Gaucher, sino para pacientes que reciben otro tipo de medicaciones, por ejemplo, inmunoglobulinas o una transfusión de sangre o cualquier otra medicación que requiera que estén un tiempo en el hospital. Muchas gracias. Esto es una pregunta para Nacho. ¿Existe alguna posibilidad de que un perro o animal doméstico pueda transmitir el virus hoy en día o transmitirle o tener el virus? A ver, por los estudios que hay descritos solamente 2 perros que han sido infectados por el coronavirus, en Hong Kong los 2. Un pomerania de 17 años y un pastor alemán de 2. En Hong Kong ya les digo que están muy preocupados con los coronavirus desde hace muchos años, por el SARS, el MERS y demás, y cualquier cuadro respiratorio un tanto extraño es investigado rápidamente. Por eso encuentran en Hong Kong tantos coronavirus nuevos. Cuando empezó el SARS-CoV-2, el COVID-19, empezaron a hacer una vigilancia en todas las mascotas de dueños que estaban con sintomatología y confirmados con el virus. Y los llevaban a una residencia, a un
a un lugar de aislamiento, se les tomaban muestras y de los perros y gatos ahí analizados solamente se encontró en 2 perros y en un gato. Lo del gato es más preocupante porque días antes se había detectado un caso de un gato con enfermedad en Bélgica, en la Facultad Veterinaria de Lieja, con síntomas respiratorios y digestivos. Descartaron que fuera un coronavirus felino, que no fuera el coronavirus entérico, ni el 1 ni el 2, ni fuera el de la peritonitis infecciosa felina, y confirmaron que era el de origen humano. Y el propietario estaba infectado. No se pudo comprobar si este gato podía contagiar a otros. Lo que está claro es que fue diagnosticado por PCR y este animal tenía virus infectantes en fosas nasales. Hay otra experiencia previa tipo observacional, o sea, posterior, de tipo observacional, que es en el Zoo del Bronx de Nueva York. Empezaron a ver que creo que son 2 tigres malayos, 2 tigres siberianos y 3 leones africanos. Empiezan con síntomas respiratorios, deciden a la más grave de todas, a una de las hembras de las tigresas malayas, que estaba más grave, la deciden anestesiar para tomar una muestra, porque a ver quién tiene las narices de poner con un hisopo a sacarle la muestra de la nariz de un tigre de 250 o 300 kilos, y una vez anestesiado, con los riesgos que lo conlleva, encontraron que en esta tigresa en concreto se aislaba el virus, el SARS-CoV-2. Mirando las personas que estaban en contacto con esos animales, vieron que uno de los cuidadores de los felinos estaba infectado por el virus y la hipótesis es que se lo había transmitido desde el cuidador a los felinos salvajes, a los grandes felinos. Y hay un estudio experimental realizado en China con varios gatos, perros, cerdos, pollos, patos y hurones, donde infectan experimentalmente a una serie de animales y los ponen a convivir con otros sin infección. En el caso de perros no se llegó a detectar, bueno, se detectó la infección pero no se transmitió, y además en muy pocos animales y en carga muy baja. En los pollos, cerdos, patos no hubo ningún tipo de respuesta. En los hurones sí que, como era esperable, porque es uno de los modelos que se usa para MERS y para SARS, eran susceptibles a la infección, pero desarrollaban una respuesta anticuerpos muy pequeñita. Pero en los gatos, además de infectarse todos ellos, desarrollaban una fuerte respuesta inmune y en un caso concreto, uno de los gatos consiguió transmitir la enfermedad a otro gato. Entonces, el gato es un elemento, un animal que puede producir una cierta preocupación en la transmisión de la enfermedad. Pero estamos en todas las consultas veterinarias, se están haciendo estudios, enviando muestras continuamente a laboratorios y yo hasta lo que sé, mascotas de propietarios positivos de momento están saliendo negativas. Con lo cual, si se infectan, puede ser... El gato es un tanto peculiar y y los perros también, y hay una cierta susceptibilidad por raza. Entonces podría ser que alguna raza en concreto fuera más susceptible o en algunas condiciones muy excepcionales. Pero hoy por hoy no se puede descartar que sean portadores de la enfermedad, pero desde luego tampoco se puede demonizar a los pobres gatos. Entonces, podría ser, pero todavía no hay muchas evidencias acerca de su papel dentro de la epidemia. Yo creo que es más anecdótico de momento que un elemento importante a considerar. Muchas gracias, Nacho. Esto es una pregunta para Laura López. ¿Qué proteína recomendaría medir a los pacientes, tal vez como posible biomarcador? ¿Podría ser AC2? Efectivamente, podría ser AC2, una de las proteínas a medir. De hecho, mi presentación original, que era presentar un proyecto, el proyecto consiste en eso, en valorar AC2 entre otras proteínas para ver realmente si se puede utilizar como biomarcador. O sea, sí, es un buen biomarcador a valorar. Si la pregunta la ha hecho un paciente, por favor que se venga para el laboratorio, que le ponga a escribir informes conmigo, proyectos conmigo. Sí, muchas gracias. Otra pregunta que a lo mejor no sé si también la podrías contestar Laura, o esta no sé a quién va dirigida, porque dice que se ha comentado que el Celderga interacciona con ritonavir o litornavir y que se debería suspender. Y la pregunta es, ¿se debe suspender durante un tiempo determinado esperando la absorción residual del resto del fármaco o simplemente es necesario no volver a tomarlo más?
Sinceramente no sé para quién... No, yo la contesto, Mónica. Gracias. Se trata de una situación puntual, es decir, tenemos que presuponer si es un paciente con enfermedad de Gaucher y que precisamente esté tomando cerdelga y que tenga una forma grave de la enfermedad, porque las formas asintomáticas o leves no se tratan. Entonces, solamente en ese supuesto que no es una cosa que es como una situación un poco excepcional, solamente es una advertencia, es decir, es un paciente que esté tomando cerdelga y esté infectado por el virus con una clínica que requiera tratamiento, pues hay que tener en cuenta que es un tratamiento como en otras situaciones hemos comentado que puede interferir porque se metaboliza por la misma vía que cerdelga, solamente en ese caso. Pero es algo que no es para prevenir, o sea, no hacemos nada eliminando, cerdelga de su tratamiento si no lo necesita compatibilizar con ninguna otra cosa. No sé si me explico. Pues creo que le habrá quedado claro. Si no, pues que me escriban un correo y yo... Si lo contesto porque la tenía esa pregunta en texto y se la he contestado también por escrito. Bueno, pues yo creo que voy a dar por finalizada ya esta sesión, ya no tenemos más preguntas. Solo nuevamente agradeceros a los ponentes y a los espectadores vuestra asistencia y imagino que alguno de nosotros ya dormiremos más tranquilos, con las dudas un poco más aclaradas y esperemos vernos pronto y un saludo virtual para todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Que nos escriban preguntas si necesitan. Sí. Chao. Cuidaros mucho. Igualmente.